Listo, perfecto. Tuvimos que hacer ese corte ahí porque nuestro siguiente invitado es Eres Science. Esta conferencia que nos va a dar es en inglés, entonces tuvimos que hacer ese corte rápidamente para poner la opción de traducción. Estas grabaciones quiero decir que las estamos manejando en el idioma original, pero en este streaming, para pues obviamente democratizar esta audiencia, lo estamos manejando en español. Quiero presentarles a Eres Science. Él es director del Centro de Tecnologías para la Cuarta Revolución Industrial. Él es graduado en Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht, creo que se dice así, en Recording in Holanda, progress. y cuenta con una maestría en Derecho Internacional. Durante 10 años representó al gobierno israelí en 3 continentes, trabajando en temas de innovación, política pública, desarrollo comercial y empresarial. Ha traído diferentes iniciativas israelíes y empresarios israelíes a hacer negocios acá en Colombia en industrias como Smart Cities, telecomunicaciones, Homeland Security, Health Tech, FinTech, claramente. Entonces, una persona supremamente conocedora de todo tipo de industrias y que ahora viene a manejar este centro de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Hoy vamos a hablar un poco de eso, cuáles son esas tecnologías, todo lo que es blockchain, big data, y quiero darle la bienvenida muy especial porque conozco muy bien su trabajo y sé que que el Centro de Tecnologías, digamos que está en muy buenas manos con una persona tan conocedora de la industria y de la innovación desde la nación israelí, desde Startup Nation. Entonces, nada, Eres bienvenido y muchísimas gracias por haber participado en este evento con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Daniela, y FinTech Colombia para esta invitación. Es un honor para nosotros, como el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, tener este espacio. Muchísimas gracias también a Jake, que puede ayudarme en la traducción, porque Daniela conoce mío y ella sabe que 40 minutos en español voy a utilizar mi vocabulario en español como 4 veces. Entonces, es mejor para ustedes que no hablo en círculos. Entonces, voy a utilizar esta opción. Gracias a Daniela que tengo esta opción porque hasta hoy hablo solo en español en este cargo. Entonces, muchísimas gracias y ahora voy a cambiar y muchísimas gracias, Jake, para ayudarme. Ah, wonderful, wonderful. Okay. Ah, wonderful. Bueno, muchísimas gracias. Sorry. So now I will turn to English. Ahora voy a cambiar a inglés y les voy a contar un poco sobre de qué se trata las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y por qué está en Colombia, qué estamos haciendo, por qué Israel está liderando. Y les voy a contar un poco sobre qué hemos researching and qué estamos buscando y piloteando en cuanto a FinTech y la Cuarta Revolución Industrial. Ustedes son un público bastante avanzado y esta presentación va a ser mucho más fácil para mí porque hay muchas cosas que no tengo que explicarles a ustedes. Entonces, primero vamos a hablar de qué se trata el Centro de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros básicamente somos una corporación una cooperación entre el Gobierno Nacional de Colombia, en Medellín y Colombia Forum y tenemos el trabajo de mostrar el valor agregado que las tecnologías emergentes, blockchain, AI, inteligencia artificial pueden tener para Colombia y para la región. Comenzamos en 2019, estamos situados en Medellín, en el Ruta N. Ellos también nos han dado los servicios administrativos
Y básicamente somos uno de los 13 centros distintos en el mundo que están apuntándole y que están mejorando nuestras vidas a través de las tecnologías y de las tecnologías más avanzadas que tenemos hoy en día. Cuando yo tengo que explicar a la gente quiénes son mis jefes, tengo varios. Primero, Víctor Muñoz, quien es el director de básicamente el mayor consejero del presidente Duque en cuanto a TI. Luego tengo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Tengo la ministro de las MINTIC y luego otros miembros del comité, el rector de la Universidad Javeriana, WF, sector privado y académico. Y esos son básicamente las personas que me ayudan a tomar decisiones en dónde exactamente deberíamos enfocar nuestro enfoque, si se quiere, porque con esas tecnologías emergentes lo que podemos hacer y podemos investigar prácticamente todo, y lo que hacemos básicamente es buscar esos sectores donde podamos traer el mayor impacto al pilotear estas tecnologías y básicamente maximizar los beneficios para nosotros como personas, compañías en general. También debo mencionar que el centro también tiene membresías del sector privado, como Ecopetrol, Huawei, Intel, también son miembros del centro, entendiendo que al pilotear tecnologías y nuestro equipo pilotea, la mitad pilotea las tecnologías y la otra mitad articula las conclusiones que tenemos y los convierte en política pública. Nosotros básicamente recomendamos al gobierno colombiano, a la ciudad de Medellín y otras ciudades en Colombia y otros gobiernos en la región, cómo deben utilizar estas tecnologías las más altas en todo el país para utilizarlas de una manera humana, ética y responsable, porque tenemos un dicho con alta tecnología o tecnología avanzada llegan responsabilidades más altas y más grandes. Entonces, para asegurarnos que la tecnología nos ayude y no nos haga daño, tenemos que saber cómo manejarla y utilizarla de manera correcta. Hoy, este año, nos estamos enfocando en 4 tecnologías principales, 4 sectores principales. Lideramos lo que tiene que ver con la agricultura. Tenemos un proyecto que se llama 4.0, donde dedicamos a tecnología IoT y de AI para trabajar con aguacate, cacao, café, y cómo pueden ser más eficientes y más productivos. Tenemos otro proyecto que se llama el Proyecto Mucho, que está dedicado a la gobernanza de los datos y cómo utilizamos los data como recursos. Es una gran conversación. La idea es cómo utilizamos los data en Nuevo Petróleo como manera de recibir los recursos al vender data y cómo se hace responsable de manera responsable y que no le haga daño en cuanto a privacidad, copyright y otras cosas, que es una gran conversación con los grandes actores de la región y el mundo en la cual participan, y afortunadamente nuestro equipo en Colombia lidera el trabajo en esta materia y tiene mucho que decir al respecto. Segundo, tenemos un proyecto que estamos manejando que se llama las ciudades inteligentes. Nosotros lideramos la alianza G20 en Latinoamérica, Ciudad de México, Brasilia, Bogotá, Medellín, Buenos Aires.
ya, Córdoba, Bucaramanga y otras ciudades que también se van a incorporar el próximo año. Y lo que hacemos es pilotear a IoT para mejorar las vidas de las ciudades con esas tecnologías. Y la tercera es un tema de la neutralidad de género en inteligencia artificial que tiene implicaciones para este público cuando hablamos de, no sé si saben que hay hay muchos sesgos en la inteligencia artificial en contra de las mujeres. Y eso es algo que estamos investigando y también piloteando con la Agencia Nacional de Recursos Humanos en Colombia, pero aquí estamos para hablar de FinTech y de la cuarta revolución industrial y lo que le puede ofrecer a ustedes al final de cuentas. Nosotros hemos decidido el último año que emparejarnos o aliarnos con la Universidad Externado de Colombia en Bogotá y varios estudiantes de posgrado para hacer un estudio sobre el efecto de las ciudades. Estoy utilizando español de vez en cuando en vez de inglés. Cuando investigamos cuál es el impacto de el hecho de que la gente comienza a utilizar el dinero digital en lugar de dinero, ¿cuál es el impacto? Nosotros llegamos a hallazgos muy interesantes. Y cuando miramos el mundo y cómo el uso de moneda digital se ha expandido, hay varios países a quienes les va muy bien. No es sorpresivo, esos son los mismos países que a quienes les va bien en general. Cuando vemos las ciudades que están liderando el uso de pagos digitales y monedas digitales, de nuevo, vemos las ciudades a quienes les va muy, muy bien. Pero también vemos que las ciudades como Brasilia, San José, Santiago de Chile, y aquí podemos ver el impacto que ha tenido en la población. Como saben, y ustedes lo saben mejor que nadie, el asunto de las poblaciones no bancables en Latinoamérica es grandísimo. Por eso el potencial es increíble en ese campo. Y supongo que muchos de ustedes están involucrados en ello. Todos sabíamos que al movernos al lado digital de los pagos tiene sentido. Lo que no entendíamos totalmente era el impacto que va mucho más allá de solo los pagos. ¿Por qué? Porque, como saben, los pagos digitales llevan a créditos digitales, microcréditos, la accesibilidad, todos los efectos secundarios de pagos digitales, algo que significa un gran impacto cuando vemos el aspecto social de la inclusión de miembros de la sociedad. Es sorprendente. En Colombia, y aquí lo pueden ver en las cifras, Bogotá es un gran ejemplo de una ciudad que está basada sobre efectivo y tiene muchos efectos sociales y otros, pero también es una oportunidad. Entonces, si lo ven como oportunidad, ustedes están en el espacio correcto. Entonces, cuando vemos más en detalle, observamos que en Latinoamérica hay una abundancia de compañías fintech. ¿Por qué? Porque las brechas que acabo de mencionar. Cuando miramos lo que tenemos en Colombia también son grandes cifras, porque de nuevo, la necesidad es clara. Ahora, sin embargo,
aún tenemos un gran uso grande de efectivo en Colombia. Y la razón por la que el gobierno, pero también el sector privado, está buscando soluciones es porque al final para el gobierno significa más maneras en las que puede llegar a las poblaciones en cuanto a impuestos, pagos, y también pueden tener movilidad social. El sector privado está interesado porque pueden hacer dinero. Y cuando vemos los países que lideran en la región y que están adentrándose en esto, Colombia es uno de ellos. Y aquí pueden ver el impacto, pueden ver hacia dónde nos lleva. Y no es menos importante el lado de ciberseguridad, que es muy importante en sus negocios y en general. Vemos más y más entendimiento de por qué es importante. Aún así sigue siendo uno de las partes negativas del uso de la tecnología y la adopción de pagos digitales y de la digitalización de todo el sistema monetario. Pero como pueden ver, a Colombia le va muy bien en cuanto a eso y puede hacer mucho, mucho más. Y eso en sí mismo es una oportunidad también. Cuando vemos ejemplos de compañías que en eso lo han hecho y lo han hecho bien en cuanto a esta adopción de la cuarta revolución industrial y sus tecnologías, el darse cuenta de qué es lo que estamos hablando en este momento. Tenemos a David Plata, que es un muy buen ejemplo. Por supuesto, el COVID lo hizo más claro y por supuesto mucho mejor para este tipo de compañías. Y como se dan cuenta, de 6 millones a 11 millones durante los tiempos del COVID, y es impresionante. Es una historia de éxito increíble. Y no solo eso, el entendimiento de que hay una necesidad y no solo que es agradable tenerlo. Al final es que la gente entienda que es posible utilizar estas tecnologías. Mobi es otro gran ejemplo de compañía que ha crecido muchísimo durante el COVID, pero antes también entendieron hacia dónde iba esto y lo que mencionamos cuando hablamos de pago de servicios, el utilizar redes sociales de una manera de pagar que es revolucionario, pero es muy efectivo. La gente entiende hacia dónde van las cosas. Y si hablamos de la gente que han tenido problemas con la movilidad, la gente que no puede movilizarse, de pronto tienen una solución, el abrir una cuenta solo con su teléfono. Qué impacto tan grande. De nuevo, todas estas cosas son parte de la cuarta revolución industrial. Y cuando uno está en este mercado, si uno quiere continuar siendo relevante, tiene que utilizar estas tecnologías, porque al final de cuentas, esto es lo que impulsa a las compañías como David Plata, como Mobi, hacia adelante. Por eso, a eso les están yendo también como les está yendo, a utilizar la biométrica de un celular para asegurar la identidad al abrir una cuenta bancaria, el utilizar inteligencia artificial, utilizando IoT para pagos. Estas son las cosas que mueven una compañía hacia adelante. Ahora, cuando hablamos de cómo funciona, cuál es el efecto en los G20 y la alianza y estas ciudades aliadas alrededor del G20, vemos cómo esto puede impactar una ciudad. Entonces, ¿por qué una ciudad está interesada en tener este tipo de tecnologías? No solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Medellín es un gran ejemplo. Creo que la mayoría de ustedes sabe que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero,
trajo a casi toda la población a Medellín Me Cuida. Y de esa forma los incorporó allí. Y él logró incorporar una gran cantidad de la población para que se involucrara en la esfera digital. Antes y después, EPM lo utilizó para hacer pagos digitales por servicios. Y eso se disparó. ¿Por qué? Porque al incorporar a las compañías y a la gente y entendieron que de la misma forma en que pueden asegurar la salud, comida, también pueden utilizarlo para pagar. Y es un impacto increíble cuando hablamos de más formas de crear pagos, de crear formas para generar un ecosistema, un ecosistema comercial en una ciudad. Esto es de gran interés para una ciudad. Cuando hablamos de la inclusión, cuando muchas partes de la población de pronto son parte del juego. Antes de ello, solo se podía hablar de efectivo y si ahora se habla de efectivo, esa gente estaba fuera, no estaban participando de los servicios que pueden recibir en una ciudad. Y por supuesto, el asunto de la adopción de criptomonedas está creciendo de una manera exponencial y las ciudades entienden el valor de ello y la dirección hacia dónde vamos. Cuando hablamos de otros efectos y cuando vemos otros ejemplos, podemos ver el caso de los escandinavos, que básicamente decidieron hacer un cambio y decidieron no solo hacerlo por medio de los gobiernos, sino también el sector privado. Y dijeron, ya tenemos que ir, tenemos que empezar a utilizar esto como necesidad y no como algo que es cool de tener. Su experiencia es uno de los mejores ejemplos de cómo funcionan estas cosas. El impacto de cada uno de estos países con el cambio a pagos digitales, el uso de blockchain de una manera más definida. Estamos en una mejor situación que antes, pero cuando vemos el impacto es impresionante. Cuando hablamos de otros ejemplos, cuando vemos los ejemplos de las plataformas que se tienen en Argentina, cuando lo que se hace en Costa Rica, lo que se hace en Brasil. Sí, estoy viendo el reloj. Sí. Cuando vemos estos ejemplos y vemos que los avances de estas compañías, vemos claramente los beneficios que tienen estas tecnologías y que traen al permitir a la comunidad fintech darse cuenta del potencial. Y cuando tenemos estos casos de éxito, es muy fácil utilizarlo como referencia de por qué debemos seguir hacia adelante. Por supuesto, uno de las grandes noticias de este año en cuanto al mundo financiero de Latinoamérica es lo que está sucediendo en El Salvador. El tema de hacer Bitcoin como una moneda legal es algo que todo el mundo está observando, porque tenemos que entender que es bueno o es malo, y a pesar de lo que pensemos, esto está sucediendo. Panamá y Ecuador están justo detrás, tratando de entrar. Colombia, hay un número de pilotos que se están intentando, hay ideas. La Superintendencia Financiera tiene una opinión muy clara al respecto. Desde nuestro lado en el centro, sabemos que la conversación es esa. ¿Por qué? Porque de nuevo, si estamos a favor o en contra, tenemos que conversar al respecto, porque hay cosas que decir a favor y hay cosas que decir en contra, pero está sucediendo sin importar lo que pensemos. Entonces, básicamente,
Tenemos que tener una política al respecto y ver cómo al final podemos utilizarlo para impactar nuestras vidas de manera positiva. Cuando vemos las plataformas que son unicornios, básicamente, en esta arena, Bitso, por ejemplo, Bitso es un buen ejemplo. La cantidad de dinero que pasa a través de esa plataforma es impresionante para una tecnología que era prácticamente desconocida hace poco. Y cuando vemos hacia dónde va el mercado, allí es donde tiene que estar la gente, tiene que ser parte de ello, porque el tren se fue y o usted se montó en el tren o no, pero si quiere ser relevante, allí es donde tiene que estar. Cuando hablamos sobre lo que tiene la inteligencia artificial para fintech, yo estoy seguro de que todos ustedes utilizan por lo menos una herramienta de inteligencia artificial en su negocio. Hay algo que dice que si utilizamos más inteligencia artificial vamos a perder empleos. Eso es una falacia. No vamos a utilizar esos empleados que no agregan valor al trabajo. Pero de hecho, las compañías que utilizan inteligencia artificial, lo escuchamos hoy con el evento del presidente Duque, con lo que él inició en inteligencia artificial. Pero los negocios que utilizan inteligencia artificial y la utilizan más, generan más empleo que menos empleo. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que pensemos, la inteligencia artificial de hoy no está totalmente computarizada. Se necesitan, de hecho, mucha gente que trabaje en ello para que suceda y que funcione. Entonces, de hecho, las compañías que utilizan más inteligencia artificial, de hecho, utilizan más gente. Y, como sabemos, una compañía que a quien le va bien, la inteligencia artificial lo ha ayudado con su éxito, siempre va a tener más empleados porque crecen. Y si crecen en una ciudad o si entran en un país o regionalmente, entonces la inteligencia artificial es fundamental cuando hablamos del análisis, porque de nuevo hay una falacia que dice que si utilizamos más gente, no necesitamos herramientas analíticas y al final allí es donde está el dinero. ¿Por qué? Porque si tenemos buena analítica, podemos utilizar los increíbles datos que usted compila para ver cómo se puede utilizar para su ventaja. Porque sin el análisis no estamos utilizando las tecnologías que tenemos a la mano. Nosotros, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, ahí es donde estamos tratando de explicarle a la gente que si usted quiere continuar siendo relevante en el mercado, tiene que utilizar no algo, sino todas las herramientas que ofrecen todas estas nuevas tecnologías. Porque si usted solo lo utiliza para clasificación de criterios para un cliente, pero no lo utiliza como análisis para todos los clientes que usted tiene, se va a perder de muchas oportunidades que pueden ofrecerle esos data. Eso es un tema que enfatizamos mucho. Hablamos de blockchain, por supuesto. No solo se trata de criptomonedas. El blockchain tiene un gran impacto en sus negocios cuando hablamos de trazabilidad, cuando hablamos de garantías, cuando hablamos de activos digitales, porque al final, por las dificultades, por las imposibilidades de fortificar los data que están documentados con el blockchain, eso hace que esta herramienta lo hace que sea tan importante cuando hablamos del sector financiero. Cuando hablamos, si vemos blockchain en más detalle, al final, cuando vemos el impacto
tenemos esta lista que son el valor agregado de que tiene esta tecnología como compañía fintech. Al final, esto se va a convertir en un estándar. Es mejor comenzar ahora que después. Sí hay una conversación sobre, siempre podemos utilizar Amazon Quantum, sus servicios, y podemos pensar en otras soluciones. Es cierto, eso es una discusión técnica válida, pero está sucediendo. El blockchain está entrando lentamente en cada aspecto. Ayer les di, por ejemplo, un ejemplo de ayer. Ayer hablé con el secretario de Innovación Digital de Medellín. Él quiere utilizar blockchain para tener trazabilidad de todas las actividades que su secretariado está haciendo en Medellín para cuando él puede, cuando venga el análisis, él puede mostrar transparencia total en todo lo que ha hecho cuando llegue el nuevo secretario. Y eso es increíble. Es algo que yo no creo que pensaron al principio con blockchain. Cuando vemos lentamente que el blockchain entra a diferentes espacios del sistema financiero, vemos el valor agregado cuando se trata de todos estos aspectos. Entonces, cuando ustedes piensan sobre sus siguientes pasos en sus compañías, por favor, miren la información y busquen información sobre blockchain. Y si los quieren utilizar a nosotros, yo tengo un experto increíble en nuestro experta en nuestro equipo, Clementina Giraldo, que puede ayudarlos definitivamente en esos primeros pasos, apuntarlos a la dirección correcta si quieren escuchar, porque esto es algo que es difícil. Tienen que estar abiertos a escuchar y abiertos a poder adoptar nuevas soluciones y nuevas tecnologías. Otro ejemplo, AgroToken, eso es otra unidad. Lo que han hecho con blockchain es increíble. Y ustedes pueden ver otro gran uso de blockchain con uso en la vida real. Cuando ellos toman un saco de café, hacen trazabilidad, crean básicamente una identificación digital y lo venden utilizando FST. Eso es sin paralelo y el éxito es el mismo. Ellos lo han hecho muy, muy bien. ¿Por qué no tener compañías colombianas que hagan lo mismo? No tenemos que ir tan lejos. Ustedes son el futuro de este sector. Ustedes pueden decidir tomar este camino y convertirse en un unicornio también. Colombia hasta ahora tiene Rappi. Sí, es impresionante. Pero ¿por qué no más? Colombia tiene todo el potencial para llegar allí, y FinTech es definitivamente uno de los sectores que tiene el mayor potencial en ese sentido, porque al final del día, básicamente, por necesidad, ustedes tienen que utilizar las tecnologías de la cuarta revolución industrial, y además tienen que tener el entendimiento y lo tienen que verlo de manera más rápida, y tienen que ver ese impacto que pueda tener en sus negocios. Sí. La inversión en la tecnología es una inversión al final del día. Tienen que ver que tiene valor agregado, porque al invertir tiene un gran impacto positivo en sus compañías. Nosotros en el centro estamos buscando eso. Queremos mostrarles que hay valor agregado. Nosotros piloteamos por esa razón específicamente, para asegurarnos que la tecnología al final tenga valor agregado. Y si no lo hace, entonces no hay razón para utilizarla. Entonces, lo que nosotros le proponemos a nuestros socios aliados es, si estamos hablando de Colombia,
y es cierto para la región. Si no podemos probar que la tecnología funciona, que la tecnología funciona aquí en Colombia, es muy difícil de convencerlos a ustedes de que funciona. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es pilotear aquí en Colombia que funcione correctamente, que las recomendaciones para política pública, porque yo sé que ustedes van a decir, sí, pero tenemos muchas regulaciones en Colombia. Sí, yo lo sé. Las regulaciones son gran parte del mundo fintech. Sin embargo, ahí es donde entramos nosotros. Tratamos de cambiar eso también, porque nuestra conversación va directamente con MINTIC, MINSIC, el Ministerio de Hacienda, las superintendencias. Ahora, yo sé que ustedes saben mejor que yo y que mi equipo, la mayoría de mi equipo, cuáles son los puntos de dolor en cuanto a la adopción de esas tecnologías. Contáctenos, quieren que nosotros piloteemos cierta tecnología, quieren que los ayudemos a cambiando cierta regulación en el gobierno, que los va a ayudar a ustedes a utilizar estas nuevas tecnologías y de forma que sea más fácil para ustedes. Contáctenos, para eso estamos aquí. Esto también es la manera de seguir hacia adelante. El gobierno también, al utilizarlo en el sector privado, tiene que saber que funciona antes de decir vamos a cambiar la política. Utilícennos. Nosotros podemos pilotear juntos las nuevas tecnologías para mostrar que funciona. Es una buena forma para que su compañía pruebe a ver si funciona para ustedes. Puede ser que ustedes decidan que no funciona, pero si funciona, allí es donde sale impacto y allí es donde podemos ayudarlos. En general, voy a decir que la cuarta revolución industrial y sus tecnologías hoy es una moda hablar de ello. Hace años hablábamos de innovación, pero lo que es importante de entender es que al final la cuarta revolución industrial es el tema del día, es una necesidad. Es una necesidad clara. Si no la utilizan, si no la adoptan ahora, no van a ser relevantes en el futuro cercano. Ese es el mensaje que espero que ustedes, dejarles a ustedes, es que tienen que entender que esta es una necesidad para su negocio, es una necesidad para ser más eficientes, más productivos, y es la forma en que ustedes pueden crecer. Yo sé que es una cuestión de invertir capital, tiempo, recursos de su compañía, pero si entienden que esta es una necesidad, todo lo demás va a llegar naturalmente. Me gustaría dar las gracias a Daniela por permitirme estar aquí, desplegar nuestro mensaje y utilizarlos para que adopten las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Me encanta poderlo hacer en inglés. Es la primera vez que desde que comencé mi trabajo que lo hice en inglés. La próxima vez lo vamos a hacer en Hebrew. Es un idioma muy fácil y va a ser increíble. Muchas gracias a FinTech Colombia, a ustedes, a todos los miembros de este evento. Ustedes están en el negocio correcto, creo, y creo que el sector es uno de los sectores más promisorios de Colombia. Muchas gracias, y si hay preguntas, yo las contestaré con mucho gusto en las diferentes formas que estén disponibles. Gracias. A ti muchísimas gracias. Solo tengo palabras de agradecimiento para ti y quiero simplemente como recalcar unas cosas muy específicas que dijiste que me llamaron mucho la atención. Primero, las tecnologías de la cuarta revolución industrial le permiten a las fintechs, en específico las de crédito, que la decisión de crédito sea fluida, rápida, eficiente, evaluar rápidamente la solvencia de un cliente. En otras aplicaciones o en otras iniciativas fintech, que el onboarding digital sea de una manera rápida y eficiente. Que las empresas también sepan qué ofrecerle a los usuarios y que esa experiencia de usuario sea el diferenciador de las empresas. La consecuencia de no usar estas tecnologías es perder oportunidades. Eso me llamó mucho la atención que mencionaste en la charla.
Pero entonces quiero decir algo muy sinceramente, ¿por qué cree la gente que escogimos esta conferencia tan específica en este track? Nosotros hemos venido hablando en conferencias anteriores sobre oportunidades, sobre retos que tienen las empresas en consecución de talento, pero realmente, ¿qué es lo que necesita una persona para trabajar en una fintech de manera exitosa? Primero, capacitarse 100% en estas tecnologías. De hecho, hay especializaciones, carreras completas en Big Data. Ese es el talento realmente que FinTech necesita, saber cómo conocer a la gente, cómo enganchar a los usuarios y cómo entregarles un servicio financiero digital rápido y acorde a las necesidades. Entonces, la verdad voy a estarte molestando de aquí en adelante mucho más de lo que normalmente te molesto, porque veo realmente útil lo que ustedes están haciendo, piloteando empresas, piloteando soluciones tecnológicas, y nuestras fintechs sé que también me van a estar diciendo que quieren hablar con ustedes. Entonces, nada, nuevamente muchísimas gracias. Quiero cerrar el día de hoy agradeciéndole a todo el mundo por haber estado muy pendiente de todo lo que estaba pasando. Las personas que participaron en la trivia también, como les dije ayer, se van a llevar un premio muy especial por demostrar que conocen la industria fintech, y los esperamos mañana en el último track sobre inversión. Vamos a estar hablando sobre la preparación de la inversión en la tecnología financiera en Colombia. Vamos a hablar con Ualá, con Belbo, con Coinscrap y con DAP sobre esas buenas prácticas que han tenido los empresarios a la hora de conseguir inversión. Vamos a hablar con Microsoft también de unas tendencias regulatorias y sistemas de pagos instantáneos para que los inversionistas vean qué es lo que está pasando en la región. Y vamos a hablar con fondos de inversión, ya sea VCs, ángeles, aceleradoras, que están, digamos, poniendo sus ojos en la industria fintech en Latinoamérica, no solo en Colombia, en Latinoamérica. Entonces, nada, los esperamos mañana. Muchísimas gracias y que descansen.